Hola a todas y a todos, les doy la más cordial bienvenida a Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. El día de hoy vamos a hablar de la historia, de los orígenes de la Constitución de 1824 y bueno, saludo como cada semana a Felipe Ávila. Hola Magali. Hola, bienvenido y pues nos da muchísimo gusto que esté en la mesa de perspectivas el doctor Jesús Hernández, profesor de Historia de América Latina de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pues para hablar de la historia de esta Constitución y del origen de nuestra nación como república. Muchas gracias por la invitación, a ti Magali, a Felipe por supuesto y un saludo para toda la audiencia de Canal 11. Muchísimas gracias y bueno, como ya saben, ya es costumbre en Perspectivas Históricas, les invito a que veamos y escuchemos la siguiente cápsula. El 4 de octubre de 1824 se proclamó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, acta de nacimiento de nuestro país como República Federal. La independencia de México se logró por una alianza entre realistas e insurgentes que pusieron fin a una guerra civil de 11 años. El Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba lograron el apoyo de la mayoría de los jefes realistas e insurgentes y obtuvieron el respaldo de las distintas provincias, por lo que fue posible consumar la independencia el 27 de septiembre de 1821. Sin embargo, la monarquía constitucional, negociada para consumar la independencia, pronto mostró su fragilidad por el conflicto entre el Congreso e Iturbide, quien presionó al Congreso para que lo nombrara emperador. El imperio representaba una desviación del proyecto político de Hidalgo, Morelos y Guerrero, que proponían un gobierno republicano. Las provincias también expresaron su desacuerdo. Surgió un conflicto entre los partidarios de la monarquía y los antiguos insurgentes, quienes optaban por una república. Dentro del Congreso, Servando Teresa de Mier, Miguel Ramos Arizpe, Mariano Michelena y Miguel de Santa María impulsaban instaurar una república. Iturbide disolvió el Congreso. Varias provincias quisieron separarse de la nación y ser independientes. En diciembre de 1822, Antonio López de Santa Anna y Guadalupe Victoria se levantaron en armas para establecer una república. El 1 de febrero de 1823, un nuevo levantamiento conocido como el Plan de Casamata expresó los deseos de autonomía regional y la exigencia de un nuevo Congreso Constituyente. Iturbide tuvo que abdicar. Se convocó a un nuevo constituyente. Este Congreso redactó el acta constitutiva de la Federación Mexicana que estableció un régimen de República Federal con estados soberanos en su régimen interior. Bien, como pudieron apreciar en esta cápsula introductoria que preparamos para ustedes, vamos a hablar de la Constitución de 1824 porque estamos conmemorando 200 años de su creación y pues nos parece muy pertinente porque bueno, ha estado en la discusión en los medios públicos, pero también a través de diferentes discursos desde el gobierno federal. Y me gustaría que iniciáramos pues por el comienzo. Pareciera obvio, ¿no?, que hay una correlación, Jesús, entre la Constitución de 1824 y la creación de la República Mexicana en ese año, en 1824, pero me gustaría que lo problematicemos primero con la creación de la República, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene este tránsito del primer imperio mexicano hacia la idea de la formación de una nación con las características de una república pues, federal? Claro, lo primero que habría que señalar es que actualmente tenemos una república de corte federal.
Y esta estableció sus bases precisamente en 1824, hace 200 años, por lo cual me parece importantísimo, acertado, que estemos conmemorando, recordando y además analizando, digamos, cómo empezó, cuándo se sentaron las bases de nuestra forma de Estado y forma de gobierno actual. Bueno, ¿cómo se llegó a una república, no? Ahorita, la idea de la república nace también con la idea de la independencia. Claro. ¿Sí? Cuando los novohispanos de aquellos años se plantearon la posibilidad, la conveniencia de independizarse de España, la siguiente pregunta obvia es, bueno, ¿y cómo y en qué nos vamos a constituir? O sea, había distintas opiniones, había quienes creían que debía darle continuidad a la forma de Estado monárquica que tenía la corona española, y había de entrada quienes plantearon de manera explícita, de manera abierta, que había que distanciarse de esa forma de Estado que además se asociaba pues al despotismo, a la tiranía, al colonialismo español sobre las posesiones hispanoamericanas. Y en ese momento ya estaba en el horizonte la forma de Estado republicana, ya se había instaurado en los Estados Unidos. En términos teóricos, en Europa se debatía mucho, se discutía sobre las virtudes, la conveniencia de una forma republicana en oposición, obviamente, a la monarquía constitucional. Entonces, de ahí que los insurgentes, desde muy temprano, desde 1812-13 y particularmente, y de manera explícita ya, en aquellos que estaban articulados en torno a Morelos, van a plantear ya la conveniencia de una república. Y así quedó planteado en los Sentimientos de la Nación de 1813 y luego ya en la Constitución de Apatzingán de un año después, de 1814. Ahí se señaló de manera muy clara que la forma de gobierno debía ser una república. Una república todavía muy peculiar, con un ejecutivo colectivo, puesto que la fuente de inspiración fue fundamentalmente el modelo francés, de breve experiencia, por supuesto, después de la Revolución. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que la Constitución de Apatzingán pues tuvo una vigencia muy accidentada y muy breve, en 1814, toda vez que pues, se va a decretar, se va a promulgar en el momento mismo en que se está llevando a cabo la guerra. Y pues unos meses después, de hecho un año después, el movimiento insurgente encabezado por Morelos va a sufrir una derrota tremenda que va a significar incluso la aprehensión y fusilamiento de José María Morelos. Pero digamos, ahí está ya la primera ocasión en que se puso sobre la mesa de debate la República. Y Jesús, continuando con esto que nos estás relatando, 1821-1824 son años decisivos porque son los años en donde surge la nación mexicana como un país nuevo, libre, independiente, autónomo, soberano, que rompe todos los vínculos con el imperio español. Pero, digamos, a nivel de la discusión política e ideológica, ¿cómo se viven estos meses? ¿Cuáles son las ideas, los proyectos que se están debatiendo para la construcción de la nueva nación y una nueva identidad? ¿Y quiénes serían como sus principales protagonistas? ¿Cómo son esos debates? Claro, aquí, bueno, vamos a irnos muy breve. Obviamente, en 1821 hay que recordar que se opta por una monarquía. No tanto porque los viejos insurgentes que habían sobrevivido y que estaban activos hubiesen renunciado a su proyecto republicano, sino porque la monarquía era como un proyecto de conciliación, obviamente que fue impulsado por Agustín de Iturbide y algunos otros antiguos partidarios de la monarquía española, incluso que habían militado en el bando realista, pero que se habían ya decantado por la independencia. Entonces, una manera ya de conciliar por parte de los insurgentes, bueno, fue decir, venga una monarquía siempre y cuando tengamos la independencia. Como sabemos, la experiencia monárquica pues, fue muy breve, de 1800, básicamente el año de 1822, principios de 1823, Agustín de Iturbide abdica y esto nuevamente genera, digamos, otro momento, digamos, constituyente, ¿sí? Porque nuevamente obliga a preguntarse ante los protagonistas, ¿y ahora qué hacemos? Nuevamente nos constituimos como una monarquía o damos un viraje hacia la república. Y finalmente ahí se impuso
esta posición que había sido impulsada, reitero, por los insurgentes y en ese contexto ya por otros personajes también, que van a reaccionar contra la monarquía, no solo ya por asociarla con la corona española, sino también con esos meses de experiencia de monarquía encabezada por Iturbide, y al cual, bueno, acusaron y percibieron de manera, por distintas razones, como un tirano, como un déspota, ¿no? Digamos, se sumó una razón más para, digamos, dejar de lado la monarquía. Entonces, de ahí que prácticamente las opiniones mayoritarias se decantaran por la República, ya el segundo Congreso Constituyente que se convocó, se eligió en el año de 1823 y que va a empezar obviamente sesiones a fines de pues ya de entrada va a adelantar un documento en enero de 1824 que va a ser el acta constitutiva de la nación mexicana, en la cual se dice vamos a constituirnos en una república. Y Jesús, háblanos justamente de este Congreso Constituyente del que ya hacías mención, justamente respecto a las discusiones, los debates, que se está dirimiendo en ese espacio tan importante y que, digamos, de alguna manera va a visorar lo que va a ser esta primera Carta Magna de esa república. Claro, lo primero que hay que señalar es que este segundo Congreso Constituyente ya inicia sesiones con una consigna a priori. Tenía que decantarse por una república, ya no estaba a discusión. ¿Sí? De hecho, por esa razón, en enero de 1824 se promulgó el documento preconstitucional que fue el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. Ya con eso, digamos, se le marcaron los derroteros que tenían que seguir los constituyentes en los siguientes meses. Ya. Ahora, el siguiente elemento central que había que resolver era ¿qué tipo de república? ¿Sí? ¿Cuáles eran las opciones? ¿Una república centralista o una república federalista? ¿Qué supone una opción y qué supone la otra? Un gobierno centralista supone que el grueso de las potestades de gobierno tendrían que estar concentradas en el gobierno nacional, el gobierno central, y obviamente los gobiernos, en ese momento provinciales o locales, tenían que obedecer todas las consignas que se tomaran desde el gobierno central. ¿Sí? No se trataría de gobiernos autónomos, ¿sí? Como actualmente ocurre. El modelo federal supondría precisamente eso, una soberanía dividida, es decir, una parte para el gobierno nacional y otra parte de la soberanía para los gobiernos en ese momento llamados provinciales, como bueno, una herencia de la Constitución de Cádiz de 1812, que luego serían la base para la formación de los estados constituyentes de esta República Federal. Y ese tema no fue nada fácil de resolver. ¿Sí? Las discusiones fueron duras, fueron intensas, había razones, buenas razones en favor de una alternativa o de otra. ¿Sí? Una de las preocupaciones centrales de los constituyentes era que este naciente Estado no se les desgranara, ¿sí? Como ya estaba ocurriendo en otras partes de Hispanoamérica, los antiguos dominios de la corona española se estaban fragmentando. Entonces, ¿cómo hacer para que este territorio vastísimo, además, con límites fronterizos todavía muy difusos, no se desgranara y surgieran de ahí varios estados nacionales? Entonces, algunos decían, la solución es un gobierno fuerte, ¿sí? Que ponga orden, que someta, y otros dirán, no. ¿Sí? La solución es que las partes, los gobiernos provinciales conserven una parte de su autonomía, de sus potestades, de sus facultades de gobierno, no solo porque es lo que más conviene, sino además porque es el único pacto que vamos a aceptar. Van a ponerlo así en esos términos algunos. Si no es federal, si no es una república federal, no le entramos al pacto. Entonces siempre estuvo ahí latente la posibilidad de la disgregación. De hecho, algunos protagonistas amagaron, no sabemos todavía, se discute con qué sinceridad, pero amagaron con esa posibilidad. Jesús, y poniéndole algunos nombres y apellidos a estos grandes debates fundacionales, ¿quiénes eran los que defendían la postura más ortodoxa federalista y quién es la centralista? Y si había matices, posiciones intermedias,
Es una opinión generalizada la famosa profecía de Servando Teresa de Mier, ¿no? De que la federación nos va a llevar a la desintegración y lo ven como si estuviera viendo el futuro de lo que nos pasó años después. ¿Tú cómo ves esos debates y quiénes eran los que los estaban ahí discutiendo? Claro, yo creo que señalas algo importante. Tampoco se trataba de posturas polarizadas, ¿sí? Sino que había una gradiente entre los federalistas más radicales, casi confederalistas, y los centralistas más, también más apasionados, ¿no? Había toda una gradiente de cuántas potestades se podían quedar de un lado o de otro. Eso es muy importante, ¿sí? Mira, entre los constituyentes, o sea, hubo gente muy importante que ya tenía experiencia política en las Cortes de Cádiz y que en ese momento van a brillar. Otros que van a hacer carrera política después, muy importantes, como Lorenzo de Zavala, Miguel Ramos Arizpe, Miguel Guridi Alcocer, Carlos María de Bustamante, Manuel Crescencio Rejón, entre muchos otros. Ahora, cuando se trata de personalizar las dos posturas más irreductibles, es decir, la federalista y la centralista, generalmente asociamos la postura más centralista, que luego no era tanta, digamos, como se ha pensado, a Fray Servando Teresa de Mier. Fraile o ex fraile, no sabemos bien, es todo un personaje de Nuevo León. Y del otro lado, alguien que fue su amigo muy cercano, casi paisano, ¿sí? El coahuilteca Miguel Ramos Arizpe, claro. ¿Sí? Que fue quien defendió la posición federalista en el Congreso. Hay que subrayar en el Congreso, porque obviamente hay otros actores que están operando fuera del Congreso, pero que también van a ser muy importantes, y me refiero a los gobiernos en ese momento provinciales, claro. ¿Sí? Que van a estar posicionándose también desde sus lugares, ¿sí? Desde Guadalajara, por ejemplo, desde Zacatecas o de Oaxaca, y obviamente van a estar incidiendo también dentro de los debates, en el Congreso. Y Jesús, ya entrando de lleno a la Constitución, digamos, el gran tema parecería ser que es el asunto de qué tipo de república, ¿no? Vamos a ser centralista o federalista, pero preguntarte qué otros temas se van a empezar a discutir de cara a la construcción y redacción de esta Constitución, de esta primera Constitución de esa república. Claro, hay muchísimos asuntos que obviamente derivan en gran medida de este gran tema de cómo se van a dividir las potestades, ¿no? Sí, qué le va a tocar a los gobiernos de los estados y qué al gobierno nacional. Digamos, pasemos a otro segundo momento. ¿Se acuerda ya que va a ser federal? Bien. Bueno, ¿qué le damos a los estados y qué le queda al gobierno nacional? ¿Sí? De modo tal que pueda ser un gobierno funcional. Entonces, habrá quienes dirán que prácticamente todas las funciones de gobierno debían quedar en manos de los gobiernos provinciales, luego estatales. ¿Qué le dejaban al gobierno central? Básicamente que se encargara de las relaciones diplomáticas del Estado mexicano y de la defensa del territorio nacional. Nada más, ante una eventual invasión externa. Es decir, aquello que no podían hacer los gobiernos de los estados, en realidad. Se trataría de un gobierno central muy, muy débil. Bueno, siguiente cuestión. Bueno, ¿y de dónde va a salir el dinero para que cada esfera jurisdiccional se haga cargo de sus funciones? ¿Sí? Entonces, ahí viene otro asunto, porque obviamente los gobiernos provinciales van a querer quedarse con todas las rentas, las que se heredaron del antiguo orden fiscal novohispano y otras que se fueron creando en ese momento, ¿no? Y el gobierno central, pues obviamente también tenía aspiración a algunas de ellas, y cuando se pusieron a hacer cuentas, no daban, porque resulta que al gobierno central no le iba a alcanzar con lo que le habían dejado. Entonces, ¿qué le dejaron? El cobro de aranceles fundamentalmente, es decir, el derecho de importación, mercancías extranjeras, ¿sí? Sería el principal, el estanco del tabaco, ¿sí? Es decir, un monopolio que venía desde el antiguo orden colonial, ¿sí? Era una renta propiamente, no un impuesto, y no mucho más de eso. Es decir, le negaron al gobierno central la facultad de cobrar impuestos internos. Esa facultad quedó en manos de los gobiernos de los estados exclusivamente, excepto la Ciudad de México.
toda vez que en 1824 se dispuso que ésta se convirtiera en el Distrito Federal, es decir, en la sede de los poderes federales. Entonces, pues los habitantes de esta serían los únicos sobre los cuales el gobierno central tendría la potestad de cobrarles impuestos, nada más. ¿Sí? Y este va a ser uno de los asuntos más importantes, ¿no? Otros, pues sería obviamente a quién le tocaría impartir justicia, ¿sí? A quién le toca, o sea, y qué ámbitos de la justicia, ¿sí? ¿Cuál será la esfera jurisdiccional para los gobiernos de los estados y cuál para los gobiernos centrales, ¿sí? Otro, el asunto del ejército, ¿sí? O de la preservación del orden, ¿sí? ¿A quién le toca garantizar la seguridad interior? ¿Sí? O sea, ¿quién tiene derecho o no a tener fuerzas armadas? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la función del ejército? Porque toda vez que los gobiernos provinciales van a pretender quedarse con sus propios ejércitos, digamos, locales, sus propias fuerzas armadas, ¿sí? Lo cual se va a convertir en un problema porque va a ser percibido como una amenaza, obviamente, para el gobierno central y un obstáculo para que éste pudiera imponer su autoridad. Y Jesús, para ir cerrando la conversación del día de hoy, que vamos a seguir hablando sobre la Constitución del 24 en el siguiente espacio, cuando te escucho y ponemos en perspectiva estos 200 años, híjole, sí dimensionas, ¿no? Las implicaciones que en su momento tuvo la creación de la República, de la construcción de este Estado, este Estado-nación. Y me gustaría una reflexión así breve tuya de por qué es importante conocer esta historia de la fundación, por un lado, de la República Federal, pero también de esta Constitución de 1824, justamente a 200 años de ella. Yo creo que aquí hay dos cuestiones. En ella se sentó, digamos, se construyó como que el esqueleto, digamos, de nuestra forma de Estado, de nuestra Constitución, y que ha continuado hasta la fecha, a pesar de que pues, en medio tenemos otra Constitución, la de 1957. Entonces, en términos generales, 857, perdón. Ahí está. Por el otro lado, hay ciertos principios que se volvieron ya dogmáticos, que hoy hemos interiorizado mucho, como por ejemplo las garantías individuales. ¿Sí? Eso es muy importante, es decir, ahí se asentaron las garantías individuales, el derecho de la representación política, por supuesto. ¿Sí? Hay que recordar que el Poder Legislativo representa al pueblo, la idea de la soberanía popular. ¿Sí? La división de poderes también se convirtió en un dogma en un principio, que hasta la fecha es motivo de discusión, pues, claro. Por supuesto, cada uno de esos principios ha tenido su historia a lo largo de 200 años, pero en esencia ha permanecido. Pues te agradecemos mucho, Jesús, por esta conversación sobre los orígenes de la República Mexicana en el marco, ¿no?, de la Constitución o de la creación de la Constitución de 1824. Gracias por acompañarnos. A ustedes también les agradecemos su compañía y los esperamos en una emisión más de Perspectivas Históricas.